Copa Nomada, la Copa de los Pequeños Campeones 2024. El futuro del fútbol hondureño con el proyecto juvenil de fútbol más grande en las comunidades garífunas de Honduras. La Gran Copa Nomada. Punta Gorda Roatán junto a Islas de la Bahía se visten de gala con nuestra llegada por primera vez a Roatán. 42 equipos lucharán por conseguir un boleto entre los 21 equipos clasificados para nuestra etapa final de julio de 2025. Nuestro camino rumbo a Roatán Islas de la Bahía comienza desde este 24 de marzo en la localidad de Gracias a Dios y el día 26 en Punta Piedra. Copa Nomada. Enaltecemos los valores éticos y morales de nuestros niños y jóvenes a través de la educación, el respeto a la justicia, el respeto a las leyes y el respeto a la dignidad humana para fomentar una cultura de paz en Honduras a través del deporte rey, el fútbol. Copa Nomada es un juego limpio en la escuela, en la cancha, en la casa. Un juego limpio con la sociedad hondureña. Recuerden que, solamente juntos tanta belleza seguirá siendo posible. Bienvenidos a las eliminatorias rumbo a Roatán Islas de la Bahía 2024 y 2025. Seguimos firmes con nuestro compromiso con Honduras de seguir luchando para que cada niño que nazca en la faz de nuestra tierra tenga al menos una oportunidad para manifestar su grandeza. Gracias a cada uno de ustedes por creer en la infinita potencialidad humana que posee cada uno de nuestros directivos para hacer algo positivo a favor de nuestra niñez y juventud. Edgardo Benedit, fundador y presidente ejecutivo Copa Nomada. Cortesía de Producciones Film Marketing. San Pedro Sula, Honduras. 32032928. Copa Nomada, la Copa de los Pequeños Campeones 2024. Muy buenas noches, audiencia linda de este canal GAFU Garífuna. Esta noche tenemos una entrevista muy especial, algo que realmente lo había visto yo en las redes sociales, pero nunca le había puesto atención. Pero me gustaría compartir con toda la audiencia el trabajo tan dignificado que está haciendo el señor Edgardo Benedit, que se encuentra con nosotros en la línea desde Nueva York. Antes que todo, queremos saludarlo. Muy buenas noches, Edgardo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Ronnie. Figueroa, un honor y un placer para mí estar contigo a través de tu línea de comunicación, que nos sirve mucho para poder informar, orientar, educar y hacer cambios de actitud positiva para nuestra sociedad garífuna. Verdad que estamos muchas veces limitados de esos espacios tan importantes. Gracias por tenerme aquí, Ronnie, y por tu invitación para poder estar en tu presencia. Gracias por haber aceptado la llamada. Me imagino de que el fútbol ha sido tu deporte favorito, tu pasión y tu inspiración para hacer lo que haces el día de hoy, y de lo cual vamos a hablar y desglosar aspecto tras aspecto de lo que conlleva a hacer la Copa Nomada. Primero, antes que todo, queremos indagar y saber quién es Edgardo Benedit. Sí, bueno, para mayor conocimiento, yo soy de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, Honduras, llamado Triunfo de la Cruz, a solamente 7 kilómetros de la ciudad de Tela, Atlántida. En segundo lugar, soy un ex militar hondureño. Fui sargento segundo de infantería en el 4º Batallón de Infantería de la Ceiba Atlántida, y estuve también como subdelegado del destacamento militar en Honduras. Y posteriormente esto, Edgardo Benedit se dedicó a otras cosas, como parte de nuestro servicio social para nuestra comunidad. Fui presidente de patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz y posteriormente nombrado como presidente del Consejo de Patronatos Afro Hondureño y Guatemala, que fungió por ahí entre los años 2000, juntamente con la OAA, de la Organización de Americanos en América Latina, que impulsado por Mike Franklin. También fungí como subdirector de la radio Coco Dulce, la primera voz garífuna en el aire, la primera radio que existió en una comunidad garífuna, el cual me tocó dirigir como subdirector, y me pusieron directamente como director de noticias de esa radio. Fue una excelente experiencia, sin duda alguna para nosotros, y también fungimos, Ronnie, como corresponsal de Radio Progreso. Y después de eso, nos fuimos para la Marina Mercante, ¿verdad? Para la Marina Mercante, donde trabajamos
por largos tiempos en diferentes compañías de turismo recorriendo todo alrededor del mundo. Y posteriormente, pues ahora estamos pues desde el 2016 que fundamos lo que es el proyecto Copa Numada y pues y simultáneamente pues estamos aquí en Nueva York, ¿verdad? Impulsando este proyecto y haciendo otro trabajo también para poder sobrevivir. Gracias, Edgardo, por compartir estos detalles. Me interesa saber la transición que hizo desde Honduras hacia Estados Unidos después de que estuvo trabajando en los barcos mercantes, ¿verdad? A través del mundo, como dice, conoce más de 60 países. Me imagino que va incluido todas las islas del Caribe y varios países de Europa y Latinoamérica también. ¿Cómo hace esa transición de Honduras y en qué año hacia los Estados Unidos y a qué parte de los Estados Unidos llega? Sí, primeramente después de que dejamos el ejército, por ahí por el año 1994, entre los 94 y 95, como tipo 1996, nos incluimos a lo que es la Marina Mercante, con diferentes compañías primero, pero ya por último, pues nos incluimos en una de las compañías de turismo más grandes en el mundo, ¿verdad? Como es la Carnival Cruise Line. Y posteriormente, pues estuvimos mucho tiempo ahí. Ya cuando llega el tiempo del COVID, al año 2000, pues ya aquí la industria marinera se vino para abajo, porque fue una de las industrias que fue más afectado, ¿verdad? Lo que es el rubro turismo. Decidimos pues ya pues quedarnos acá en Estados Unidos, trabajar aquí en tierra y pues al mismo tiempo pues continuar con lo que nos gusta, ¿verdad? Que impulsar lo que es el deporte, especialmente para nuestros jóvenes, para poder alejar a estos niños de la droga, del alcohol, preocupados también por lo que está la gran cantidad de jóvenes que estaban inmigrando de Honduras para acá y que estos niños llegando aquí a Estados Unidos por el desconocimiento de la lengua, de la cultura estadounidense, muchas veces esos niños pues no hallaban para dónde ir. Pues es algo que a nosotros nos ha estado bastante preocupado, ¿verdad? Para poder pues extender nuestra mano amiga y decirle, hey, aquí estamos también Copa Nomada y por aquí también tienen una oportunidad para poder seguir manifestando su grandeza a través del deporte. Excelente, excelente, Edgardo. ¿Qué es Copa Numada? ¿En qué año nace? ¿Y dónde se celebra? Yo sé que hay campeonato en Honduras y también tiene campeonato en el Bronx, ahí en Nueva York. Cuéntenos. Sí, Copa Nomada, Ronnie, es un evento de fútbol orientados para niños de entre los 11 a 18 años de edad. Primeramente era de 11 a 14, pero después miramos la necesidad de que también los que ya no tenían 14 querían seguir jugando y extendimos hasta los 18 años de edad, ¿verdad? A nuestros participantes, ¿verdad? El evento se celebra en la comunidad garífunas y no garífunas ahora también, porque somos un proyecto incluyente, ¿verdad? Donde lo más importante es el ser humano, sin distinción de raza, de color, cosmovisión, espiritualidad o creencia. Todos son bienvenidos en la comunidad, en la comunidad garífuna. Ese evento, comenzamos, me acuerdo que solamente con 4 equipos, y ahora pues fuimos creciendo tan rápido en el que iniciamos en el 2016, y ahora pues tenemos 46 equipos a lo largo y ancho del territorio hondureño, ¿verdad? Bastante. Bastante, tanto ha sido que ha llamado tanto la atención de la gente de participar, de los equipos de inscribirse para participar en el evento, porque es un evento único en su estilo, ¿verdad? En lo que es el fútbol juvenil en Honduras, ¿verdad? Donde participan todos los equipos de diferentes departamentos y nosotros tenemos que hacer eliminatorias para que finalmente al evento final puedan llegar los mejores equipos para competir, para levantar la corona de la Copa Nomada. Hacemos competencia primeramente en el departamento de Gracias a Dios, donde tenemos 4 equipos, de eso pues le damos 2 cupos a los 2 mejores, primeros lugares. Después estamos en la zona de Iriona, de la zona de Iriona estuvimos en la zona de Trujillo, Santa Fe y Bonito Oriental, posteriormente la Ceiba, después de la Ceiba pues estuvimos en la zona de Tela,
después estuvimos en Cortés y ahora pues el próximo abril, ¿verdad? Vamos a estar en la Isla de la Bahía y como invitado especial también tenemos equipos invitados especiales, en este caso el equipo de la Mosquitia en total pues participarán 21 equipos, 21 equipos, los mejores 21 llegan en el mes de octubre, ¿verdad? Para poder pues luchar por la hegemonía para encontrar el próximo campeón del proyecto juvenil Copa Nomada. En Nueva York, ¿cómo funciona? Bueno, en el estado de Nueva York, actualmente lo que estamos haciendo es, pues hemos abierto lo que es la apertura para que los jóvenes de 14, 18 años puedan pues inscribirse. Primeramente estamos en un proceso de formación, ¿verdad? Estamos en el proceso de formación, reclutando los mejores jugadores, estamos formando los equipos. La primera fase que se va a desarrollar es tener ya el equipo de la Copa Nomada establecido aquí en Nueva York, en el Bronx, ¿verdad? Para que estos equipos puedan, pues, podamos con esos equipos viajar a los diferentes lugares. Por ende, algo importante que hemos alcanzado hasta este momento es que esta va a ser el día del 6 al 13 de julio, será la primera vez en la historia que una comunidad garífuna va a tener participación en el evento internacional como lo que es la Copa Miami Internacional, que se celebra todos los años en Miami, uno de los torneos juveniles más grandes, ¿verdad? Donde se van a reunir más de 60 equipos, no solamente latinoamericanos, sino que también equipos que vienen de Europa, Italia, Francia, y viene también equipos como Brasil, Argentina, y va a estar Guatemala, Jamaica, bueno, vienen equipos de todas partes del mundo, son muy buenos equipos, y por ende será la primera vez en la historia que la comunidad garífuna estará presente. Gracias a Dios ya hicimos el trabajo más arduo, que era visar los muchachos que vienen de Honduras. La idea es traer 2 equipos de Honduras en la categoría U14, U15 y 2 equipos que irían también directamente desde aquí de Nueva York en esa misma categoría. Sería la Copa Nomada Honduras y la Copa Nomada US, que estaría presente representando la bandera de nuestro país, Honduras, pero más representando la comunidad garífuna en un evento de tan alta envergadura, que esto es, pues sería marcar desde ya, estamos marcando la historia por ser la primera organización garífuna en esta categoría de poder pues conseguirle visa a los muchachos para participar en un evento tan importante que se nos avecina, Ronnie. Wow, hay bastante información. Tengo en mi mente varias preguntas y vamos a regresar al tema de Honduras. Primero, ¿cuántas categorías hay de los 14 a los 18 años? Porque dijiste que habían niños empezando a los 14 años hasta los 18, ¿no? Sí, correcto. Tenemos en total son 5 categorías, pero no hemos centrado en la competencia, pues tenemos categoría U8, U10, U12, U14, U15, U17 y U18. Pero no hemos centrado en la competencia son los chicos de 14 años y 15 años. ¿Verdad? Que eso es lo que la categoría que nosotros manejamos, donde, ¿verdad? Cuando yo te decía, Ronnie, que es algo diferente para los niños y que los niños y los jóvenes se han enamorado de la Copa Nomada por eso, porque nosotros le damos todo, ¿verdad? Tenemos todo un equipo de narradores, todo un equipo de comentaristas, ¿verdad? Todo un equipo de prensa propio de la Copa Nomada que informa de lo que está aconteciendo en el terreno de juego. Cuando los jugadores llegan a la Copa Nomada, desde que se bajan del bus, pues son recibidos por un equipo de transmisión que están ahí transmitiendo ese momento histórico. Sus familiares lo pueden estar viendo, ¿verdad? Ya nuestro equipo de comentaristas lo están pues entrevistando a cada niño, cómo viene el equipo, a los entrenadores. O sea, enfatizamos mucho. Y eso el niño pues lo siente. Imagínate a esa edad que te entrevisten, de dónde tú vienes, cómo viene tu equipo, cómo vienen preparados para este evento, cómo se prepararon para poder estar aquí, ¿verdad? ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo tú te sientes cuando tú te entras al terreno de juego y mirar todo ese público que te aplaude? ¿Qué puede esperar tu comunidad de ti? Entonces, todas esas preguntas que le hacen al menor de edad, al jugador, ¿verdad? Entonces, el jugador se siente como grande. La entrada al terreno de juego también es diferente, portando la bandera, los 2 equipos, para poder entrar al terreno de juego y saludar al público.
¿verdad? Y otra de las cosas que hemos implementado, porque como siempre he dicho, Copa Numana no solamente es que miremos a una persona jugando, sino que es la formación de valores éticos, morales, ese respeto a la justicia, a la ley y el respeto a la dignidad humana para seguir fomentando una cultura de paz en nuestra sociedad. Esa es Copa Numana. Entonces, los jugadores pues tienen la responsabilidad de ir a saludar al público, ¿verdad? Darle ese agradecimiento. Nosotros les decimos, tenemos que ir al público porque tenemos que ir a agradecer a ellos, porque ellos han dejado su tiempo para poder venir a verlos a ustedes jugar. Ellos pueden estar haciendo otra cosa, pero ellos tienen esa gradería llena porque lo quieren ver a ustedes. ¿Por qué? Porque para ellos significa a ustedes que son personas que tienen lo que es valor. ¿Qué es valor? Valor es el significado que le damos a las personas, personas y sus ideas. ¿Okay? Eso es valor, ese significado que se le da a las personas y sus ideas y las cosas que las personas desarrollan. Entonces ellos están aquí porque ustedes tienen un valor para ellos. Entonces nosotros tenemos que ir a darle esas gracias a ellos y agradecimiento. Igual, le enseñamos que cuando ganan, ¿verdad? Hay que, bueno, disfrutar nuestro gane, pero cuando perdemos, reconocer que el rival fue no superior y tenemos que ir a darle pues felicitarlos a ellos, ¿verdad? Como agradecer también a su padre que está en la gradería, decir, tío, gracias, mamá, gracias. Edgardo, Hermano, gracias. esto me lleva a dos preguntas más. Una es, ¿cómo se costean los gastos? Porque hay gastos de transporte local cuando ellos viajan de una comunidad a otra. Hay gastos de los miembros de los medios que tienen que narrar. Hay gastos de arbitraje, hay gastos de uniformes. ¿Cómo se costean esos gastos? Esa es una pregunta excelentísimo, Ronnie, y esa es una parte de las partes tan más difíciles y más complicadas que ha habido en este proceso. Generalmente los equipos postean lo que es su gasto de movilización, o sea, el bus para poder llegar a la competencia. Ya Copa Numana se encarga de poder tener listo la estadía, ¿verdad? La estadía en el lugar, la alimentación en el lugar, los narradores, los comentaristas, el pago de los árbitros, ¿verdad? Ya el resto de lo que es la logística, la Copa Numana lo postea, ¿verdad? Busca ese financiamiento a través de los alcaldes y a través también de actividades que nosotros desarrollamos aquí en Estados Unidos. Buscamos algunos patrocinadores para que puedan ayudar. Y eso ha sido una de las tareas más difíciles, ¿verdad? Para nosotros como Copa Numana, ¿verdad? Porque especialmente para la comunidad, pues, garífuna, ¿verdad? Es muy poco, pues, la proyección que tiene el Estado hondureño hacia lo que es la comunidad de garífunas. Y eso es latente en Honduras, no sé si en otros países también, ¿verdad? De que todavía existe este reto, existe esa feumofobia, ¿verdad? Esa dificultad, ¿verdad? Para extendernos la mano amiga, para poder desarrollar nuestros eventos, ¿verdad? Entonces hemos estado haciendo muchas gestiones a través del Estado, por ejemplo, el caso del ministro de Deporte, don Mario Moncada, por ejemplo, que ha dicho abiertamente que mientras nosotros estemos al frente de la Copa Numana, pues a los niños de la Copa Numana no van a recibir nada, y lo ha cumplido hasta este momento, que ha pues predonado de que pues ha hecho más de 100 y pico de canchas alrededor de todo Honduras, ¿verdad? Y nosotros la gran pregunta que siempre le hemos hecho, y se le he hecho yo directo, de llamada directa, y le he preguntado, pero ministro, ¿dónde está la cancha que usted ha hecho en una comunidad garífuna? ¿Verdad? Porque entonces significa que usted es un discriminador, porque la discriminación no solamente se manifiesta cuando tú señalas por el color de la piel a una persona, sino que también de acciones que haces como funcionario del Estado, cuando tú le extiendes la mano amiga a un sector del cual tú perteneces, pero al otro sector diferenciado por su lengua, tradición, color de la piel, cosmovisión o lo que sea, pues a ese sector lo tienes a un lado. Entonces, eso también es discriminación. Pero cuando nosotros hemos alzado la voz por la causa de nuestro pueblo oprimido, porque yo vengo de una familia protestante, eso es lo que ha caído mal, ¿verdad? Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a sufrir que nuestros hijos y nuestros jóvenes que participan en la Copa Numana sufran este apartheid de parte del Estado hondureño, especialmente por su ministro, Mario Moncada, ¿verdad? Pero nosotros con todo y eso, ¿verdad? Dios ha sido tan noble con nosotros
y nuestros ancestros que han estado con nosotros de la mano, que no nos han hecho caer. Nosotros más bien avanzamos, luchando con los poquitos de ayuda que nos dan, amigos, solidarios, y estamos puestos ahorita actualmente, Ronnie, en la posición número 1 en Honduras, ¿verdad? Número 1 a nivel de la comunidad garífuna. Y nosotros, a pesar de no tener los recursos, podemos competir con cualquier torneo en Honduras, cualquierísima torneo, ¿verdad? Porque por la calidad de lo que nosotros hacemos por la gente. Así que y eso que sin ningún recurso alguno, pero nosotros seguimos de pies, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido como lema que seguiremos luchando para que cada niño que nazca en la faz de nuestras tierras tenga al menos una oportunidad para poder seguir manifestando su grandeza. Un buen proyecto, Edgardo, te felicito, porque los jóvenes necesitan este tipo de esparcimiento para poder crecer, más que todo con los principios de Garifuna Duo, ¿verdad? El respeto ajeno, el respeto hacia los ancianos y más que todo, pues, saber el protocolo de cómo comportarse durante el juego y fuera del juego. Y también en las escuelas y a donde ellos vayan a practicar el fútbol o como individuos. Entonces, escuché de que la Copa Numada va con la sede de las Islas de la Bahía en Roatán el próximo año. ¿Cuándo empezaron las eliminatorias y cómo funcionan las eliminatorias antes de llegar a esa decisión? ¿Qué equipos van a ir a representar qué comunidad allá a las Islas de la Bahía? Sin duda, ese es uno de los eventos que se ha convertido como en la cultura, una cultura más del pueblo garífuna, ¿verdad? La Gran Copa Numada. Es uno de los eventos más esperados por la niñez y juventud y por parte de los padres también, ¿verdad? O sea, muchos padres están en la expectativa. Pues el tema de las eliminatorias, tal como yo te decía, Ronnie, se comienza un año. O sea, un año y fracciones estamos solamente en eliminatoria porque no tenemos los suficientes recursos. Entonces tenemos que, ¿verdad?, a buscar la ayuda de los alcaldes, por ejemplo, que esta parte sí, política sí, hay que reconocerlo. Por ejemplo, los alcaldes de Gracias a Dios, la alcaldía de Iriona, de Limón, de Trujillo, de Santa Fe, de La Ceiba, Tela, Puerto Cortés han sido muy nobles y gracias a ellos también la Copa Numada puede desarrollar esas eliminatorias, ¿verdad? Cuando hemos llegado y le hemos solicitado ese apoyo a los muchachos, ¿verdad? Para poder facilitar las canchas, para facilitar lo del arbitraje, la alimentación, pues siempre hemos tenido esa mano amiga, ¿verdad? A través de ellos, directamente. Y han colaborado con nosotros. Entonces para poder llegar el proceso es de que tienes que competir primero, ¿verdad? Pues gracias a Dios lo abrimos en el mes de marzo, abrimos la primera eliminatoria en marzo, ya en abril estábamos en otra zona, que es Iriona, después estábamos en Bonito Oriental, después de Bonito Oriental estábamos en Tela, y después de Tela, Ceiba, después de Ceiba, Puerto Cortés, así sucesivamente. Y ahora solo nos falta una eliminatoria, ¿verdad? Que se va a desarrollar el 5 de abril. El 5 de abril, que va a ser en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía, sede de lo que será el gran evento. Ahí se define y posteriormente, después de esto, que se define los clasificados de esa zona, ya tendríamos ya los 21 equipos que van a viajar rumbo a Roatán, Islas de la Bahía. 21 equipos, wow. 21 equipos, Ronnie. ¿Verdad? Gracias, también queremos agradecer de antemano a los empresarios de la Isla de la Bahía, que desde ahora pues están diciendo que van a estar presentes, ¿verdad? Que van a extender su mano amiga para el proceso. Los alcaldes, tanto Guardiola, el alcalde de Coxinjol, Roatán, y empresas amigas de la Isla de la Bahía, Punta Gorda, Roatán, pues no va a caber ni una alma, te lo digo. Es una comunidad bastante un poco pequeña, pero bueno, dicen los de Punta Gorda, estamos preparados, ¿verdad?, para recibir toda la gente que van a llegar. Aproximadamente se está esperando la llegada no menos de 12,000 personas para ir a ver este evento, aparte de los participantes, porque es un evento que ha sido bastante exitoso, Copa Numada, a pesar de las limitaciones económicas que tenemos, pero es un evento bastante, pues, esperado. O sea, no solamente
una de las cosas importantes, porque no solamente es que la Copa Nomada se trae el fútbol y trae la alegría, porque detrás de ello también trae lo que es la infraestructuras, ¿verdad? Porque que casi todas las comunidades se preparan para que las canchas estén en buenas condiciones, la gente se preparan para que todo salga bien y toda esa infraestructura de las canchas, del mejoramiento del agua, que haya luz eléctrica, que haya pues buenos asientos, que haya graderías, que lo otro, todo esto se queda en la comunidad, ¿verdad? Todo eso se queda de la comunidad y queda para la comunidad, ¿verdad? Pero quien motiva esa motivación para que se haga es la llegada de un torneo de esta índole, ¿verdad? Como lo que es Copa Nomada. Y detrás de ello, lo que es el turismo, Ronnie. Sí. Pues, llega mucha gente a turistear, mucha gente que no conocía en esa zona, entonces llegan, ¿verdad? Para ir a conocer la zona, para ir a conocer esa comunidad. Por ejemplo, Islas de la Bahía, Roatán, tanta gente que vive en Honduras, pero muchos de ellos no tienen la oportunidad de ir a Roatán, Isla de la Bahía. No digamos un niño, generalmente puede ir hasta cuando ya puede por sí mismo, como adulto, ¿no? Pero en esta ocasión, pues, para ellos, pues, ir a la Isla de la Bahía es como hacer un viaje para Nueva York, ¿verdad? Sí. Una Isla de la Bahía es una de las islas en Honduras y a nivel mundial más conocida, ¿no? Más bella, que todo el mundo quisiera dar un pie. Entonces ellos Y ya es eso. caro también, Edgardo, es caro. Eso te iba a preguntar, la logística para que viajen 21 equipos desde Honduras hasta las Islas de la Bahía va a ser un dolor de cabeza porque te imaginas 21 equipos con un mínimo de personal de unas 30 personas por equipo. Estamos hablando de 2 por 3 6 casi 700 personas. ¿Cómo le van a hacer con la logística en el ferry? Sí, bueno, la logística no es un mayor problema porque allá hay tres ferries, ¿verdad? Que van a estar jalando la gente, por ende, pues no han hemos negociado a través de nuestra junta directiva ahí en Roatán, ¿verdad? Un buen precio con ellos, ¿verdad? Accesible. Cada jugador va a viajar por 600 lempiras, o sea, 300 y 300 la ida, 300 el regreso, ¿verdad? Y ya los equipos ya han sido informados desde este momento, cada quien está haciendo la parte que le corresponde para poder llegar. Y la otra parte es de que no todos los equipos los vamos a llevar de un solo. O sea, va a haber un grupo, ¿verdad? Que va a viajar primero, los que van a participar primero, que van a jugar. Entonces, 3, 4 días ya sabemos quiénes siguen en la fiesta y quiénes no. Los otros van a estar saliendo y cuando los otros equipos van a estar entrando a la isla. Excelente. Sí, porque sabemos de que la isla, pues, no va a poder resistir la aglomeración de cantidad de gente, ¿no? Porque todo ese estudio ya nuestro equipo técnico ya lo hizo. Entonces ya tenemos la estrategia, Ronnie, de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y otra de las cosas que va importantísimos que va a haber, que se va a desarrollar el 5, ¿verdad? Para el conocimiento de la gente, aparte de las eliminatorias de Roatán, ya en la hora de la noche vamos a escoger la reina del evento, porque hay un binomio padres e hijos que conlleva lo que es el proyecto Copa Nomada, porque nosotros nos enfocamos también en la unidad familiar, en la de la separación, en la no separación de la familia, sino en la unidad. Entonces, y por eso se nombran 4 posiciones muy importantes que se van a nombrar ese día, ¿verdad? Que es el niño símbolo, un niño símbolo de la Copa Nomada. Siempre hay un niño símbolo. ¿Qué significa ese niño símbolo? Es un niño que sea el niño ejemplo en la comunidad. Estudioso, juega fútbol, pero es estudioso, respetuoso a su mamá, a su papá y reúne todos los estándares que la Copa Nomada pide. Entonces, es un símbolo, tal como lo dice la palabra. El niño símbolo de la comunidad que se va a presentar, se va a escoger ese día. Hay varios chicos que han sido nombrados para esa competencia. Se le van a hacer diferentes preguntas, entonces, dependiendo, o sea, hay un jurado que va a estar ahí y se va a nombrar el niño símbolo ese día 5. Ese mismo día 5 conoceremos también la reina del evento, porque también hay una reina. ¿Por qué es reina? Porque también lo mismo, porque reúne las condiciones para ser una reina, para poder representar a su comunidad, ¿verdad? Una madrina, una mamá que también, pues ha sido ejemplo, un padrino, y toda esta gente tiene una banda, se le pone una banda el día del evento, con el niño símbolo, la madrina, el padrino, y solo hay un nombramiento que hace directamente la junta directiva de la Copa Nomada,
que es el nombramiento, que quién va a ser lo que es este nombramiento de esta posición. Como es algo nuevo todavía, pero en el Sí, transcurso, sí. yo te voy a decir cuál es ese otro nombramiento, Ronnie. Ya, ya. Logística está complicada, pero realmente nos has dado buenos datos, buena información. ¿Cuándo es cuándo se celebra esta cuadrangular, perdón, este campeonato allá en las Islas de Roatán? ¿Qué fechas? Bueno, va a ser en el mes de octubre, en marco de la celebración de la Semana Morazánica. O sea, hay una semana que le llaman en Honduras la Semana Morazánica, ¿verdad? Donde toda la gente está de vacaciones, ¿verdad? Entonces, no tenemos la fecha específica, pero el mes es octubre. Entonces, estamos esperando el calendario escolar, ¿verdad? Donde nos va a salir cuál es la fecha exactamente. Y en marco de eso ya vamos a saber, perdón, el día, ¿verdad? Ya la fecha ya sabemos que es octubre. Ah, excelente, buenísimo, buenísimo. Edgardo, felicitaciones, realmente es un trabajo muy fuerte. Eh, Mi pregunta en este momento sería el reconocimiento a tu grupo de equipo, a tu equipo que tenés en Honduras. ¿Cómo lo trabajas viviendo en Nueva York? Porque es una locura también, estar lidiando con personal, con gente que tiene al mando y la batuta allá de coordinar en cada comunidad. ¿Cómo le haces? Bueno, es uno de los grandes retos que yo mismo me pregunto, me he hecho siempre la misma pregunta que tú haces, Ronnie, que me estás haciendo, ¿cómo le hago? Pero creo de que primeramente en el poder de nuestros ancestros, ¿verdad? Igualmente en el poder de Dios para podernos, que nos da ese espíritu para poderlo hacer, porque no es fácil lidiar desde aquí con las personas, ¿verdad? Y poder pues dar instrucciones y que las personas lo puedan Ejecutar. ejecutar, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? Con altas y bajas algunas veces, pero sí se logra, siempre hemos logrado los objetivos. Creo que hay un compromiso, ¿verdad? Que ellos sintieron el compromiso que tenemos nosotros que estamos al frente de este proyecto, ¿verdad? Sienten los mismo sentimiento que tenemos, ¿verdad? Hacia nuestra niñez y nuestra juventud. Pues, pienso de que hay un compromiso, ¿verdad? Con estos jóvenes y que por eso, pues, nuestros dirigentes, pues, fácilmente se acoplaron a nuestro sueño, ¿verdad? Quiero contarte, Ronnie, un poco así rápidamente por qué Copa Numana, por qué nació Copa Numana. Creo que más adelante te puedo dar un poquito de reprise para que la gente pueda pues entender por qué estamos aquí, cómo nació el proyecto. Sí, adelante. Ujú. Sí, aguántame un segundito, Ronnie, un segundito, podemos hacer la pausa, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Estamos en vivo con una entrevista hasta Nueva York con el señor Edgardo Benedict, que es la persona encargada de la Gran Copa Numada que se celebra en los Estados Unidos, pero más que todo allá en Honduras, en donde tienen grupos de jóvenes desde el U14, U15, U16, U17 y U18, o sea, ah, 18 and under 17, son las diferentes categorías, las cuales lo miro yo muy complicado, pero lo han logrado hacer y por eso estamos indagando aquí en vivo y a todo color con don Edgardo Benedict para que nos instruya, para que nos eduque de cómo este proyecto de Copa Nomada, que no solamente ayuda a forjar el deporte rey que es el fútbol en los jóvenes, sino también les ayuda a los jóvenes para que puedan tener el fundamento, esa base de lo que es el Garífuna Duo en cuanto a comportamiento eh, en casa, en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. Así es de que un orgullo tener a don Edgardo Benedict aquí con nosotros esta noche y vamos a continuar con la entrevista. Sí, gracias, Ronnie. Eh, Algo muy importante que quisiera que el auditorio sepa es el hecho, ¿por qué Copa Nomada? ¿Por qué está Copa Nomada? ¿Cómo nació Copa Nomada? Creo que es importante
decirle que no es porque Edgardo Benedict haya, bueno, se le haya venido a la cabeza y decir, bueno, voy a formar un equipo de fútbol, vamos a formar un torneo de fútbol. No fue, definitivamente no fue así. Parte de nuestra historia, siendo marino, viajé para Honduras, y al llegar a Honduras había un torneo juvenil, ¿verdad? Que se llama Campeonato Navideños. Todo el tiempo de la Navidad se hace, pero solamente están dirigidos para los adultos, o sea, no hay torneo navideño para niños. Entonces, observé en esa ocasión que después que terminaron de jugar los adultos, 15 minutos iban para descanso, terminó el primer tiempo, muchos niños lanzaron su pelota al terreno de juego. Se formaron en 2 cuadros y esos niños empezaron a jugar, y los niños muy felices, ¿verdad? Wow. Jugaron. Entonces 15 minutos, pero después de 15 minutos regresan los adultos y de forma agresiva los sacan. Váyanse de aquí, cipotes, así, váyanse aquí, que ya va a empezar eso, váyanse. Y los echaron. ¿Ve? Pero un niño iba perdiendo el partido, agarró la pelota y hizo un reclamo que escaló en mis oídos. Y él dijo, todo el tiempo juegan, pero solamente ellos juegan, todo el tiempo, pero solamente ellos, decía el niño. Wow. Un niño como 7, 8 años. Entonces, ese niño, muy enojado porque iba perdiendo el partido 1-0, le dice a los otros niños, pero nosotros todavía no hemos perdido. Vámonos a la playa, como un reto, ¿no? Vámonos a la playa. Entonces, todos aquellos niños agarraron su pelota y se fueron para la playa. Me llamó mucha la atención, ese reclamo que él decía, solamente ellos juegan. Entonces, me fui detrás de estos niños, miré que llegaron a la playa, hicieron sus 2 marcos y empezaron a jugar. Eran los niños más felices. Jugando goles, eran como 12-12, terminó el partido. Wow. Entonces, algo vino a mi sentimiento y a mi pensamiento, no solamente a mi mente, sino que a mi corazón. Y me dijo, pero estos niños, lo únicos que nos están diciendo a nosotros con sus acciones, no queremos hacerle mal a la sociedad. No queremos estar en droga. No queremos estar en alcohol. No queremos estar en maras. No queremos hacer nada malo. Simple y sencillamente le estamos diciendo a ustedes, denos una oportunidad para que yo también pueda manifestar mi grandeza. Sí, pues excelente, wow. Buena iniciativa la tuya, y haber experimentado eso, me imagino que te conmovió el corazón. Definitivamente, es ahí donde se me conmueve el corazón, y les dije yo a los niños, ¿sabe qué? Va a haber un torneo para ustedes. Yo voy a hacer un torneo. ¿De veras, tío? Me pregunto. Sí, yo voy a hacerle un torneo y me comprometo con ustedes. Entonces, pero eso era en el 2007 más o menos. 2007 pasaron los años. No era fácil hacer un torneo, porque yo estoy en el barco, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a iniciar? Y algo que tú tratas de vender, que de repente la gente no cree mucho, es una cosa que no lo han visto. Y yo estaba pensando cómo voy a hacer, porque cada vez que yo iba a Honduras de vacaciones, yo formaba un grupo de niños, esos mismos niños, y me los llevaba para Tela a competir en la ciudad. O me lo llevaba a otras aldeas, así. Cada vez que llegaba, ellos estaban contentos, porque yo siempre llevaba churros, frescos, y le decía, no, voy a pagar el bus, vámonos, agarme el equipo, consigo un uniforme y vamos. Pasaron los 2007, 2008, 2009, 2010, hasta el 2000, entre 2015, 2016, ¿verdad? Es que estando yo en Francia, el barco estaba en Francia, yo sueño. Y el sueño, imagínate, compañero Ronnie, que el sueño, sueño aquí el torneo grande, que estoy en el campo, aficionado gritando, la gente, la multitud de la gente. 2 niños se acercan a mí en mi sueño y me dicen, tío, un señor que está allá sentado, que era amante al fútbol, le dice don Viru, le decían, no me acuerdo el nombre completo del señor, pero sí la forma, pero era un amante del fútbol, pero moribundo amante del fútbol. Por lo más potra que esté, ese señor siempre estaba sentado ahí, que ya era un finado. Wow. En mi sueño, los chicos me dicen, pero es que el señor tío, que está allá sentado, está preguntando cómo se llama este torneo. Entonces en mi sueño le digo a los niños, pero wow, de veras, ese torneo no tiene nombre. Inventemos un nombre, busquemos un nombre. Entonces estamos que buscando ese nombre, cuando siento que me tocan mi espalda y el Señor me dice, ¿sabes qué, Edgardo? Estoy muy contento de lo que tú estás haciendo para estos niños, pero no tienes que a buscarle otro nombre. Llámele a este torneo, se va a llamar Copa Numada. Wow. Y sabes, estoy listo para poder, lunes y miguemule, dijo así en Garífuna. Y se dio la espalda del Señor, se fue a sentar en una roula, ¿verdad? Se fue a sentar y ya listo. Entonces yo me levanto del sueño, que aquella belleza, aquello,
y con aquel nombre que decía Copa Numada. Entonces lo sentí como una revelación. Entonces me sentí como obligado a tener que hacer ese primer evento que jamás pensé de que estaríamos todavía yo metido en esto, porque para mí solamente era de que yo iba y cada vez que yo iba, lo iba a hacer, el torneo, y posteriormente me venía y iba, y así, ya, listo, o sea, Sí, pero sí. solamente también en un sector, que era el sector de tela. Nunca lo pensé a nivel nacional. O sea, esto ya fue otra historia donde muchos equipos me llamaron después del primer evento, ¿verdad? Que fue un evento exitoso, ¿verdad? O sea, se convirtió mi sueño en una realidad. La cantidad de gente que gritaban, que saltaban, que bailaban, los grupos de danzas, apareció el Guarine, la gente por sí Wow. misma aparecieron lo que son los indios bárbaros, la gente cantando. Creo que todavía tengo algunos videos en las redes que en su momento lo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces fue una locura, se volvió una locura, ¿verdad? Una locura. Entonces, después de ese gran evento de la Copa Armada, empezaron la gente a inscribirse, a llamarme, y era como difícil decirle a la gente, tú sí la próxima puedes, el otro no. Entonces me asumí el reto, ¿verdad? Y con la ayuda de nuestros ancestros, ¿verdad? Con todas las dificultades, nuestra lejanía, autoridades que no entienden nuestros principios, y hay que decirlo también, gente misma garífunas que han tratado que desconocen de nuestros ideales y lo que estamos pensando y lo que tenemos nuestra conocción, que ellos mismos también nos abandonan, muchos de nosotros que nos dan la espalda, creyendo que nos estamos haciendo millonarios de esto, o a saber qué ideas tienen algunos, pero con todas estas dificultades, ¿verdad? Han estado ahí, y yo siempre que tenemos estas dificultades y algunas veces hemos querido decir, no, hombre, ¿para qué estarnos jodiendo en esta papada? ¿Verdad? Vamos a dejar esto Sí. así, pero siempre aparece ese espíritu. Edgardo, ahorita se me iluminó un poco la mente con toda la información que nos estás compartiendo. Y esto es lo siguiente. Qué bonito sería ver de que ustedes como fundadores de ese semillero de futbolistas a través de la Copa Numada en Honduras pudieran tener las fichas de todos los jugadores que sobresalen para que a la hora de que los scouts vengan y empiecen a querer comprar jugadores para llevarlos a la Liga Nacional de Honduras o al extranjero, de que ustedes puedan beneficiarse, que sea una como cooperativa del semillero de jóvenes, ¿verdad? Para que a la hora de un fichaje, pues ellos paguen por llevarse a un jugador, por ficharlo a nivel nacional o a nivel internacional, no importa. Esa es una de las ideas que me surgieron ahorita. La otra, no, pero primero te quiero dar la oportunidad para que puedas expanderte un poco de esta idea. Sí, esto también ya se ha estado, como a principio, Ronnie, aclaro que no fue una cuestión que nacida con esa idea de poder, pues, obtener recursos o vender un jugador, ¿verdad? No, Copa Armada no nació con esa idea, pero pasados los años y los tiempos, imagínate, desde 2016 estamos promoviendo jugadores donde otros son los que beneficiarios, ¿verdad? Pues muchos de nuestros jugadores que han participado con nosotros, que somos nosotros que los motivamos, que lo educamos a través de la participación de nuestros entrenadores, ¿verdad? Pues al final solamente llegan y lo miran y se lo llevan, ¿verdad? Pero ni siquiera nos dan lo que son el crédito a nosotros. Ha habido un Yamil, ahora que le llama el Motagua, como el Yamil hondureño, ¿verdad? Sí, sí. Oliva, ¿verdad? Que nosotros lo promovimos ya cuando tenía apenas 12 años, venimos promoviéndolo, llevamos a la capital, en la capital lo miraron jugar y desde allí pues ha participado en todo nuestro torneo. Pero al momento de poder hacer alguna transacción, pues nosotros ni siquiera volemos, ¿verdad? Ni siquiera se nos menta, siquiera, ¿verdad? Ahí está como otro Anthony García, que pues fue del Vida, ¿verdad? Del Vida lo metió al Motagua, Motagua lo tiene aquí en la MLS de aquí del fútbol de Estados Unidos, pero tampoco no olemos, pero no nos dan pero ni siquiera la gracia también, ¿verdad? El Sí, capitán de la selección de Honduras sí, a sí. nivel sub-20, ¿verdad? Este chico de su apellido Zúñiga, ¿verdad? Que está con el España, que sale también de la Copa. Casi la mayor parte de los jugadores nuevos que salen ahora, ya a sus 16, 17 años a la liga, han pasado por el proceso de la Copa Armada. Pero esas informaciones, Ronnie,
se ocultan, ¿no? O sea, no se dicen, ¿verdad? Lo mantienen allí, pues, oculto, pero casi todos lo van a buscar en la Copa Numada, casi todos esos jugadores. Igualmente academias, como Academia Las Leones en San Pedro Sula, la Orange Leon en Puerto Cortés, ahora la academia que tiene este jugador, la Pantera Albert Ellis. Casi la mayoría son bien de la Copa Numada, casi la mayoría, ¿verdad? Pero tampoco ese reconocimiento se nos da, ni siquiera el reconocimiento. Entonces, estamos en ese proceso porque también ha sido muy complicado para nosotros, incluso para poder conseguir la personalidad jurídica, ¿verdad? Para actuar de una forma legal en Honduras, que tuvimos que venir aquí a Estados Unidos y poder sacar las documentaciones acá. O sea, la Copa Numada prácticamente sale acá en estos momentos, es como un proyecto americano, no como un proyecto hondureño por la burocracia que hay en Honduras. Tiene que pasar un proceso, pero impresionante, y te lo paran, que necesita tal cosa, que necesita lo otro, es una cosa tremenda. Aquí, en menos de 3 semanas, yo ya tenía la personalidad jurídica, la 501, y después la 503, ¿verdad? Y todas las documentaciones legales que se necesitan para poder trabajar, O sea por lo que menos tenés registrada la Copa Numada de Nueva York como 501c3. Ajá, 501. Non-profit. Oh, excelente. Eso es muy difícil de hacerlo. Y no solamente de poder registrar un 501c3, que es un non-profit, sino más que todo mantenerlo. Esa es la clave. Lo que sí me sorprendió mucho también, Edgardo, ya que vamos llegando al cierre de la entrevista, vi una serie de videos que me facilitaste para poder empaparme un poco de lo que es la Copa Numada. Me conmovió mucho el video donde hay una canción hecha directamente para la Copa Numada. Uno, eso es excelente. Dos, como las pausas publicitarias que tenés están bien hechas profesionalmente, muy bonito. Eso ayuda mucho para poder promocionar la Copa Numada a nivel República de Honduras. Y también la otra observación que te voy a hacer es los jóvenes. En uno de esos videos se ve un grupo de jóvenes ya mayorcitos, como de 14, 15 a 18 años, corriendo y entrenando en las playas de su comunidad, corriendo sin zapatos y, o sea, ese es el mejor ejercicio para mí. Es muy, muy nutrido el ejercicio que ellos hacen. Y aparte de eso, cuando ya llegan a un fútbol profesional, llegan con una fibra tremenda, con un alcance grande, una velocidad tremenda. Y también quiero que me hagas una observación acerca de los millones de lempiras que también mencionaste, de que se juegan dentro del fútbol nacional en Honduras, que también mete las manos FIFA, porque FIFA dona mucho dinero para poder darle la infraestructura a Honduras como república, pero nunca se ha visto que ese dinero llegue a las comunidades garífunas donde hay un semillero de jugadores. Adelante. Sí, gracias por traer a alusión ese punto, compañero Denis, ¿verdad? En cuanto a la preparación de los muchachos en la playa, bueno, eso se está haciendo, Denis, casi en todo lo que son, de gracias a Dios, hasta el departamento de Cortés, ¿verdad? Los chicos se están preparando, los chicos están enfocados, ellos están con muchas ganas, o sea, lo que tú estabas viendo ahí, eso es la selección juvenil de la Copa Numada que viene para la Copa Miami Internacional, porque son chicos que quieren hacer historia. Son chicos que quieren convertirse en protagonistas de los cambios de su propia historia como persona, pero también como pueblo. Son chicos que ya están entrenados no solamente para jugar, sino que mentalmente que saben que tienen un compromiso histórico con su sociedad. Porque ¿qué es lo que está pasando y lo que ha pasado con los futbolistas de nuestras comunidades? Casi la mayoría, nosotros lo podemos ver ahí con éxitos, ¿verdad? Que tocaron el éxito, pero nadie les dijo, después que tú tengas el éxito, recuerda de dónde tú vienes, porque muchos de ellos pierden el conocimiento de dónde vienen, ¿verdad? Nadie le dice, si tú logras llegar encima y tienes la oportunidad, acordate de ese centro de salud donde te llevamos cuando estabas enfermo, y gracias a la comunidad que está ahí para ti. Acordate de esa escuela que te enseñó, donde te enseñaron a leer y a escribir,
donde diste tus primeros pasos, acordate que hay otros niños ahí que van a necesitar de ti. Acordate de esta cancha de fútbol, donde tú diste tus primeros pininos. Esa cancha, el día de mañana, tú tienes que retornar y devolver algo de lo que tú consigas para poderlo mejorar para las otras generaciones que vienen detrás de ti. Muy de acuerdo. Pero estos son lo que nosotros preparamos. Y le decimos, miren esta playa donde ustedes corren. La playa, gracias están ahí porque gracias a nuestros ancestros, gracias a todas esas generaciones que le hemos cuidado, para usted donde puede correr libremente, donde usted puede bañar. En otros países como Estados Unidos, usted no va a entrar ahí a bañar, te cuesta $30 para ir a correr ahí o para ir a bañarte en un bañario. Aquí lo haces gracias a la comunidad. Pero acordate el día de mañana que tú toques la gloria, que tú tienes un compromiso con este pueblo que te van a hacer. Sí, O sea, sí. Copa Nomada no solamente es de enseñarlo a ellos cómo se patea un balón, cómo prepararse físicamente para poder tocar la gloria, sino que también tocarle el corazón. O sea, estamos formando, no solamente formando futbolistas, sino que estamos formando mentes y formando corazones de hombres que tengan responsabilidades sociales con su pueblo, sí, porque el pueblo es el que le ha abierto la mano. Y la otra parte, que lo que tú estabas diciendo, Ronnie, es en cuanto a estos chicos, a las infraestructuras y la oportunidad que da la FIFA, ¿verdad? Para nuestros países, de los grandes recursos que se dan, pero que no pasan por nuestras comunidades. Solamente lo miramos en televisión y lo escuchamos, pero ninguno de estos proyectos, como el proyecto de la FIFA Gold, ¿verdad? Que estuvieron 5 canchas de ese entonces que fueron aprobados al gobierno, a la FENAFUR, la Federación de Fútbol de Honduras. Ninguna pasó en ninguna comunidad garífuna, ni cerca. Hace poco estuvo un futbolista español famoso, ¿verdad? Nuno Gómez, promocionando como 7 centros de alto rendimiento que venía para Honduras. Y esos 7 centros de alto rendimiento, equipados con todo, donde los muchachos se pueden preparar, ninguna está cerca de una comunidad garífuna, mucho menos en una comunidad garífuna. Y la gran pregunta es ¿por qué? Se me sigue siendo triste y todavía no puede escalar en mi mente que en el pleno siglo XXI, ni siquiera un baño, un servicio sanitario se le pueda construir a través del Estado que maneja 1.000 millones de lempiras, pero no puede ver una gradería, no puede hacer un camerino donde los chicos puedan poner sus ropas, donde los chicos se puedan cambiar, sino que todavía nuestros jugadores tienen que hacerse una rueda alrededor de ellos para quitarse el pantalón para ponerse la camiseta, y ponerse el pantalón de juego. Tenemos que hacer todavía una rueda para que no le miren sus partes íntimas. Wow. ¿Verdad? Significa que estamos atrasados, pero no solamente es culpa del Estado, sino también ha sido culpa de nuestros dirigentes, es culpa de nosotros, que nosotros la mayoría nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad histórica con nuestro pueblo, no hemos conformado, estamos demasiado conformes, porque el silencio y no decir nada, esta boca es mía, por estos tipos de abandonos, entonces significa también complicidad, significa estar conforme con todo lo que nosotros estamos pasando. Quiero aprovechar tu medio, si tú me lo permites, Ronnie, para poder hacer un llamado a la sociedad garífuna, en general, y todos aquellos que no sean garífunas, pero también son solidarios con nosotros, de que alcemos la voz por la causa de nuestros pueblos oprimidos, de decirle a los que mandamases de este país, decirles a ellos también tenemos los mismos derechos, estipulados en la Constitución de la República y en los convenios internacionales suscritos por el gobierno de Honduras a nivel internacional, especialmente en el artículo 31 de la Convención Interamericana de los Derechos de Niños, de que cada niño Muy cierto. tiene el mismo derecho de participación para el juego libre, sin distinción de su raza, de su cosmovisión y su espiritualidad. No puede seguir escalando en la mente de un funcionario que es puesto por nosotros para que haga una función social por todos, que nos diga a nosotros, para los de la Copa Nomada o los niños garífunas que representan la Copa Nomada, no hay ni siquiera un vaso con agua. Wow. No hay una silla, no hay una mesa, no hay una pelota para que juegue.
Edgardo, me ante un estado. gustaría preguntarte ya para cerrar esta entrevista, si alguien que escuchó este mensaje tan fuerte, porque esta entrevista es fuerte, realmente hay mucho que hacer y lo que se está haciendo ya es bastante, ya han dado un paso ustedes hacia un mejor futuro para las vidas de estos jóvenes y niños allá en Honduras. Me gustaría preguntarte si es posible poder poner tu número de teléfono para alguna donación. Si alguien de nuestros televidentes de este canal quisiera dar una donación de cualquier tipo, puede ser económica o donando equipo, o donando comida, refacción, comidas, alojamiento para estos jóvenes, ¿a qué número podrían llamar y cómo podrían hacer efectiva esa donación? Para asegurar sus donaciones sería llamar o a través de WhatsApp o a través de CL al teléfono 347-213-5387. Y a partir de ese número, voy a repetirlo, 347-213-5387, ¿verdad? Ese es un teléfono que tiene WhatsApp, que tiene para enviar sus donaciones a través de CELE, y los que están en Nicaragua o en otro lugar, a través de ese teléfono pueden contactarse con nosotros. Nosotros les vamos a dar los lineamientos de la cuenta que hay en Honduras y la cuenta también que existe aquí mismo en Estados Unidos para hacer sus respectivas donaciones. Y lo animo a aquellos que tengan esa buena voluntad y ese deseo de hacerlo, que realmente lo haga, porque necesitamos la mano amiga de cada uno de ellos, de cada uno de los garífonas o no garífonas, porque aquí no Así importa la es. raza ni el color de la piel. Hay una canción que me gusta mucho, cristiana, que dice: no importa la raza ni el color de la piel, vamos todos como hermanos y haces bien, correcto. Entonces, eso me encanta, y eso que le quiero decir a la gente: no importa la raza, ¿verdad? Lo que más importante es la raza humana. Si está dentro del corazón suyo de decir, aquí estoy presente para nuestros niños, para nuestros jóvenes, pues, hombre, será una bendición para usted. Gracias, Edgardo. Nos has dado una información muy vital para un proyecto muy, muy bien pues, preparado que ustedes ya tienen desde el año 2016, que se llama Copa Numada. Para más información pueden llamar nuevamente al número de teléfono, lo vamos a poner en pantalla, y también incitamos a todo el público para que comparta esta entrevista, para que se suscriban a nuestro canal, para que puedan ayudar a don Edgardo Benedict, para que él pueda continuar con este proyecto, porque él solo está muy difícil. Cualquier donación es bienvenida, pueden ser 5, 10, 20 dólares, 100 dólares, puede ser, como dijimos, una donación de una refacción, una comida allá en Honduras, para cuando los jóvenes viajen a alguna de las comunidades a jugar fútbol, para poder llegar hacia la sede allá en Roatán el próximo año, en el mes de octubre 2025. Así es de que, Edgardo, unas palabras de cierre para nuestro público esta tarde noche. Solo quiero, antes de hacer mi palabra de cierre, primeramente quiero agradecerte a ti, Ronnie, por brindarme esta oportunidad de ser parte de la memoria de cada una de las personas que te siguen a través de las redes, que yo sé de que si esto se va a multiplicar y esto tiene que convertirse en nuestra voz del pueblo garífuna. Y de eso estoy seguro, lo puedo sentir en el corazón. Primeramente, darte el agradecimiento. Lo otro, mandar un mensaje a la clase política. El pueblo garífuna siempre se nos ha visto solamente como unos votantes. No hemos convertido al pueblo, nuestro pueblo, como unos votos. Porque cuando el tiempo de las elecciones, todo mundo está con nosotros, abrazándonos, dándonos estos piquitos y aquellos discursos bonitos que al final están llenos de nada. Después de que pasan los 4 años, no vuelven. Cambiemos nuestra historia. Y al pueblo garífuna le digo, aquellos que le van a tocar, porque ya vienen las elecciones en Honduras, volteen a ver, miren, oigan, sientan para poder tomar la decisión. Reclamemos, firmemos convenios con aquellos que vienen solamente con los discursos. Tenemos que cambiar nuestra propia historia. Y por último, les digo, dejo como mensaje, que el entendimiento y el diálogo siempre tiene que ser nuestras bases fundamentales para nuestro desarrollo como humanos. Y todo lo podemos lograr
pero dependerá de 3 cosas puntuales: nuestra forma de actuar, pensar y de sentir, siempre y cuando que tengamos un fin determinado en cada una de nuestras acciones. Solamente empujando todos a una misma dirección ganará Honduras, ganará nuestra patria, pero más ganará nuestras comunidades. Gracias, 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 Edgardo. Un abrazo virtual a la distancia. Y como dice una gran frase célebre garífuna, Aubu, amor no. Así es de que hoy por ti, mañana por mí. Y pues a hacer su donación. Gracias y feliz noche. Feliz noche, Ronnie. Muchas gracias también para ti. Adiós. Adiós.